Dice, buenas noches. Algunos de ustedes pueden haber oído en las elecciones rusas que tuvieron lugar. Puede que les sorprenda que Vladimir Putin haya ganado inesperadamente con un 76,6%, de casi 770 hasta ahora. La población es en realidad, dice, fue una broma del rabino Lazar, no mía. Pero hoy Rusia es un actor importante en el área internacional con importantes ramificaciones para nosotros en Oriente Medio. Pero este no es el objetivo de mi presentación. Mi presentación es para el rabino Beril Lazar. Verán, en muchos sentidos, esta noche es muy especial para mí. No solo nací en Rusia, de padres que nunca pensaron que la vida judía no fuera posible, en lo que fue una vez una Unión Soviética, sino que también regresé a Rusia, recién casado con 2 bebés, una esposa joven, a un país al que todos me dijeron que no, fuera, porque nada sería posible. Todo estaba muerto, tal vez excepto los osos en el bosque, pero en ese momento ni siquiera ellos tenían vodka. Así que volví a Rusia para ver si era posible o no. Se suponía que iba a ser un contrato por 1 año, pero luego se convirtió en 2, luego en 3 y luego en casi 13 años. Gracias a Dios participamos en muchos proyectos, lanzamos nuevas iniciativas y vivimos un nuevo mundo judío. Bueno, pero la verdad es que a lo largo de mis años en Rusia, tal vez lo que más aprendí es que no son los proyectos potenciales, ni la cantidad de dinero o financiación puede mejorar. La clave del éxito son las personas, el liderazgo, la dedicación y la pasión por lo que uno hace. Tal vez poco sueño, muchas bendiciones necesarias, o de time abismales, pero todo se trata... Bueno, creo que no hay mejor manera de describir el enfoque que el rabino Lazar adopta en su trabajo. Líder religioso, diplomático, padre y amigo, el rabino Lazar ha abordado su trabajo de una manera que se centra en una persona a la vez. Pero los líderes no pueden liderar sin comunidades y sin aquellos que compartan sus sueños. Somos muy afortunados de que junto con el rabino Lazar esté aquí esta noche un amigo muy cercano que ha apoyado nuestro trabajo, tanto en la ex Unión Soviética como que sigue apoyando programas y actividades educativas aquí en Israel. Si me lo permiten, me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentar al señor Vadim o David Aminá, el reconocimiento por su contribución a la educación judía y a la vida judía en Rusia y aquí en Israel. Y presenta a ese señor que es Vadim. Good evening. Buenas noches. I'm very sorry, but Lo for siento me it's mucho, pero para mí more easy to es speak más fácil Russian hablar because ruso y mi amigo David David Rosenson Rosenthal muy amablemente me ayudó a informarme. for me. Добрый вечер. Buenas noches. Очень приятно, что многие Es muy agradable que mucha gente me entienda. и безусловно Y por supuesto, hoy es un día muy especial очень важный день. para mí. Для меня En primer прежде всего lugar, хочу сказать спасибо quiero darle las gracias por la gratitud за ту благодарность, которую мне сегодня que me ha выразили. expresado hoy. Вот, для меня Para mí esto es, en primer lugar, аванс для un gran avance para el trabajo futuro. Dice, me gustaría agradecer a todos los que están aquí esta noche y también el reconocimiento que se le está dando. Y por supuesto es una fortaleza adicional para mi trabajo futuro. Es una traducción libre, dice. Dice, no lo voy a inventar. Знаете, Dice, ¿sabe? Dice, hoy vine a Jerusalén сегодня в Иерусалим приехал, не зная, что мне sin saber дадут que me iban a reconocer. такое признание. Вот, я приехал Vine сюда aquí с con preguntas. вопросами. И
tuvimos una reunión con el señor David уважаемым Дэвидом Розенсоном, David Rosenthal y los fundadores de la fundación основателями этого фонда, в котором Авихай en lo que había ahí está hoy, con Arthur Friedman. Dice, saben, hoy vine aquí sin saber que iba a recibir ningún tipo de reconocimiento. Y tuve la buena suerte de reunirme con los líderes de la Fundación Adinai y vine a ellos con preguntas, creo que ha dicho Adinai. Una de las preguntas que tenía hoy era sobre mis hijos, sobre cómo criar, sobre una cualidad judía tan importante como la capacidad de compartir. Y una de las preguntas que hice sobre mis hijos, ¿cómo podría educarlos? Una de las preguntas que vine aquí hoy es sobre mis hijos. ¿Cómo podría educar a mis hijos para que también sigan dando a los demás? Безусловно, такие интересные и очень много лет жизни отдавшие еврейскому образованию и воспитанию люди, как Артур Aquí no tenemos traducción. Dame un segundo que aquí se ha escapado el traductor. Dice, los directores de la fundación que están tan involucrados en la educación judía y gastan tanta energía y esfuerzo para tratar de promover la educación judía, creo que me dieron una respuesta muy importante. Lo siento, pero el ruso aquí se acaba de ir la traducción y lo traduce el otro ahora. Обсуждать вместе, рассказываем, чем мы занимаемся вне дома. Traducimos. Dice, por supuesto, la primera parte de la respuesta se refiere a la apertura de que debemos tener con nuestros hijos. El tiempo que pasamos con ellos, el tiempo alrededor de la mesa, hablando con ellos abiertamente sobre diversos temas. Вторая часть этого совета была в том, что делиться с людьми это не какая-то странность, а что это заложено в основе каждого еврея. И ответ на вопрос, почему мы делимся, он стоит в том, потому что мы евреи. Dice, la segunda parte de la respuesta es que como judíos es algo que ya está dentro de nosotros. El compartir es la definición de lo que significa ser judío. Поэтому, безусловно, все, что мы делаем, и каждый из нас в меру своих сил, это потому, что мы евреи. И мы Dice, bueno, ahora ha vuelto a la traducción, dice, podemos ser judíos, compartimos con los demás, hagamos algo por el bien de la educación judía en un país tan maravilloso como es Rusia. Y al dar, al hacer algo mejor por los demás. Sin duda, hacer algo mejor por ti mismo. Porque sin duda una protección contra la existencia del mal en este mundo. En cuanto empiezas a pensar más en otras personas, te vuelves un poco mejor. Creo que le va a traducir. Y es básicamente lo que yo acabo de decir, pero traducido por él en inglés ahora mismo. Es una forma de protegernos a nosotros mismos. Muchas gracias. Bueno, y vamos a ver en breve el Lázar, que es el gran rabino ruso. Dice ahora, sin más preámbulos, creo que lo que tendremos es que el rabino Lázar dará una introducción durante 10 minutos y luego también tenemos la buena suerte que el editor en jefe de Jerusalén entrevistará al rabino. Después de eso, el turno de preguntas dará unos 40 minutos y luego tendremos unos 15 a 20 minutos para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar al gran rabino ruso, qué es lo que tiene que decir. A ver si sube. Y un saludo a los que estéis por ahí conectados, que no puedo leer el chat ahora mismo. Se oye bien, ¿verdad? Imagino que se oye bien.
Dice, lamento estar en desacuerdo con el Dr. David Robinson, pero tendré menos de 10 minutos. Siguiendo con el tema que acabamos de hablar, escuchamos sobre dar, compartir. Todos nos estamos preparando para Pesaj. Y todos sabemos el poder que de repente la nada, espera, va muy rápido. Recurrimos a la Hagat y comenzamos a leer y decirnos Kol Defin, Yatim Belchop. Quien esté en necesidad, que esté hambriento, significa que venga y coma. Que vengan y celebren Pesaj con nosotros. ¿Por qué de repente en Pesaj hacemos una declaración así? ¿Por qué no decimos esto cada sábado, todos los días, todos los sábados? Como dice el Rambá, alguien que piensa que la felicidad viene solo de comer es la felicidad del estómago, no es la felicidad de un mitzvah. La verdadera felicidad es cuando compartes con... Perdón, que va muy rápido. Como acabo de mencionar, esto nos hace más felices, mejores. Entonces, ¿cómo podemos decir esto en Pesaj? Y estaba pensando que probablemente esté conectado con la historia de Pesaj. Cuando recordamos con la historia de Pesaj, perdón, cuando recordamos dónde estábamos y dónde estamos hoy, sentados en Jerusalén, preparándonos para Pesaj y Baruch, en Baruch Hashem, veremos el éxito de Israel en todas las formas y maneras. Es realmente un momento para pensar en los demás. Perdón. Pensar en cómo podemos ayudar a que otros se sientan tan bien como nos sentimos nosotros y compartir con ellos el milagro de Pesaj. Pesaj se trata de Yetei Beikov, que vengan y se unen a Pesaj con nosotros. Pesaj es un día de saltos. Cada uno de nosotros puede dar un salto de fe. Puede saltar hacia adelante y va... No sé qué ha dicho. Y como acabamos de mencionar antes, para los judíos rusos, Pesaj es su fiesta, porque ellos mismos sentían que estaban en esclavitud o pasando por dificultades. Y hoy Baruch Hashem, lo que vemos es un milagro. Solo para darles algunas cifras, acabamos de terminar de preparar más de 200 toneladas de matzá que se distribuirán por toda Rusia. Además, traemos contenedores de Israel, de matzá especial, preparada aquí. Vamos a tener sederín en más de 200 ciudades, con más de 40.000 personas participando. De hecho, el hijo de David Rosenstein va a dirigir uno de los sederim en una ciudad remota, en algún lugar de Rusia. Así que este realmente es el milagro de hoy, de abrir nuestras puertas a todos los demás que todavía no tuvieron la oportunidad de celebrar su judaísmo. Y hacerles sentir que también podían salir de Egipto, dejar atrás el miedo que tenían en el pasado y sentir la verdadera libertad. Entonces, Baruch Hashem, hoy estamos aquí celebrando nuestra libertad y esperemos que juntos podamos enviar este mensaje y compartirlo con muchos, muchos otros. Entonces, Chad Hashem, un Pesaj Kosen y feliz, y creo que comenzaremos el espectáculo. Es cuando hace la entrevista este periodista de Israel también. Dice, Gran Rabino Berit Lazar, bienvenido. Bienvenidos a todos, esperamos que disfruten esta velada. Intentaré no extenderme demasiado para permitirles hacer sus propias preguntas. Tengan en cuenta que esta velada se transmitirá en vivo, por lo que estamos siendo observados. Dice, Gran Rabino Lazar, después de su introducción, dice, solo quiero decirles bienvenidos a Rusia. Están siendo observados. Dice, hablando de Rusia, estábamos hablando antes y me estabas diciendo, y me sorprendió, lo bueno que es ser judío en Rusia hoy en día, porque nunca antes había sido así. ¿Puedes compartir eso con nuestra audiencia?
Dice, de hecho, recuerdo que fue hace 18 años, cuando el presidente Putin vino a la inauguración de la sinagoga. Ese fue el primer presidente ruso que participó en algún tipo de actividad o evento judío. Y recuerdo que unos meses después, una señora mayor se me acercó y me dijo, ¿puedes creer que soy capaz de caminar por la calle con la cabeza en alto? Y me dijo, toda mi vida. Y me dijo que durante 7 años, siempre que caminaba por la calle tenía la cabeza agachada. Y de repente me di cuenta de que si el presidente podía asistir a la inauguración de una sinagoga, yo podía estar orgulloso de ser judío. Era una situación única, porque las personas mayores rara vez cambiaban sus puntos de vista, sino su actitud. Pero en realidad lo que vemos hoy en Rusia es una nueva generación. Si contamos, hoy tenemos chicos y chicas de 25 o 30 años que de hecho nacieron ya en libertad, no nacieron bajo el comunismo. Nacieron en un país que en el pasado hacía que los judíos se sintieran incómodos, asustados, avergonzados. Avergonzados de quiénes eran. Quiero decir, todos ustedes saben que en el pasado solía haber lo que se llamaba fiágrafa, bueno, el quinto punto, que era la nacionalidad judía, tener el nombre judío en él. Y la gente hizo todo lo posible para cambiar este punto y convertirse en ruso. Y hoy la misma gente está regresando y está diciendo, queremos cambiarlo de nuevo y demostrar que somos judíos. Así que hoy tenemos jóvenes que realmente nacieron en un nuevo país con una nueva actitud y se sienten orgullosos de ser judíos. Caminan por las calles, de nuevo con la cabeza alta, con una kipá, no porque sean religiosos, solo porque quieren mostrar quiénes son. Están orgullosos de ser judíos. ¿Desde cuántos judíos hay en Rusia hoy? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que cuando la gente nos hace esta pregunta decimos que no sabemos cuántos son, porque estamos hablando de 70 u 80 años de asimilación, 70 u 80 años de miedo a ser judíos. Así que la gente hizo todo lo posible para ocultar su judaísmo. Como mencioné antes, cambiaban su certificado de nacimiento, no les decían a sus hijos quiénes eran. Hoy de repente mucha gente descubre que sus antepasados eran judíos, pero sin embargo muchos de ellos siguen siendo judíos. Y la verdadera pregunta es ¿cuántos hay? ¿Saben cuántos son? Hace poco se hizo un estudio por el Centro Levada, una empresa de encuestas no famosa, y afirmaron que hay 1,5 millones de judíos. No sabemos si es un número exacto, no es un número exacto. Nuestro trabajo es realmente encontrarles, hacerles comprender que aunque hayan oído que su abuela era judía, eso les convierte en judíos. Solo les contaré una pequeña historia. Y en Hanukkah visité una prisión. Y estoy aquí hoy. Así que estoy bien. Y de hecho hoy tenemos 11 salas de oración en diferentes prisiones de toda Rusia. De hecho, esta era la prisión más antigua de Rusia, era Butyrkaya, y lamentablemente alrededor de 25 o 30 personas en esa cárcel, en ese momento judíos, y tuvimos un evento especial de Hanukkah. Así que fui allí, visité, y como estaba de visita, el subdirector de todas las cárceles de Moscú vino a saludarme, y esta señora se me acercó y me dijo, estamos muy felices, muy honrados de que haya venido a visitar a estos prisioneros. Es algo improbable ver a una figura tan importante venir solo a ver a los prisioneros. Y le dije, escuche, estos son los miembros más importantes de nuestra comunidad y nos preocupamos por ellos y queremos ayudarlos. De hecho, le dije, es Hanukkah, es un momento especial, queremos darle un sentimiento de optimismo y esperanza. Para el futuro. Y empecé a compartir con ella el mensaje de Hanukkah. Les dije que en realidad el mensaje de Hanukkah es algo universal, no se trata de judíos, se trata de encender una vela y al encender
Esa vela, muy a menudo, vemos una luz diferente y nuestros miedos y nuestras preocupaciones simplemente desaparecen. Perdón. Y en un momento dado, ella me dice que en realidad, dice, yo también tengo una conexión. Dice, ¿cómo que una conexión? ¿Una conexión con? Dice, ella respondió, porque mi abuela era judía. Entonces le pregunté, ¿con qué abuela? Ella respondió, la madre de mi madre, creo que ha dicho, perdón, se ha ido. Le dice, bueno, quiero que sepas que eres tan judía como yo. Casi se cae y no lo podía creer. Dijo, ¿me estás diciendo que soy judía? Le dije, por supuesto. Eres tan judía como cualquier otro judío. Tienes que entender que en Rusia, si tu padre es judío, eres judía. Ah, ella era hija, se había escapado la traducción. Era abuela de padre. Pues en Rusia también, si tu padre es judío, eres judía. Si tu padre no lo es, no lo eres. Entonces está mal traducido, es la madre. Debe haber un fallo en la traducción y es la madre, ¿no? El feminismo no funciona muy bien en Rusia, dice. Como probablemente. De todos modos, esta señora se sorprendió. Por supuesto, le di una menorá de Hanukkah, le dije al oyente que debería empezar a venir a la sinagoga, que es tan suya como nuestra. De todos modos, el evento tuvo lugar, ella ya se había ido y justo antes de salir de la cárcel recibí un mensaje de uno de los guardias diciendo que el director de la cárcel quería verme. Entonces pensé, espero no haber causado ningún problema, espero que todo esté bien. Dice, cuando entré en su oficina, cerró la puerta con llave y me dijo, Rabino, le oí decirle a esta señora que si su abuela era judía, ella también lo es. Dice, bueno, mi abuela se llamaba María Abramovna. Mi tío abuelo se llamaba Isaac. Y todos eran judíos. Acabo de descubrir que yo también soy judío. Por lo tanto, en Rusia son los padres, por lo que estoy entendiendo. Perdón que lo haya interrumpido aquí. Dice, había un joven conmigo, cuando estaba de visita en la cárcel, se volvió hacia mí y me dijo, bueno, te voy a dar un poquito para atrás porque es que va muy rápido. Dice, a la cárcel, o vinimos a la cárcel o venimos a mostrar. Así es realmente, perdón, la historia en Rusia. Hay tantos judíos ahí fuera de los que no sabemos nada. Y nuestro objetivo es, como siempre, lo diré en 2 palabras, hacerles sentir felices de ser judíos. Fue cuando llegué por primera vez a Rusia, cuando me di cuenta de que los judíos rusos sufrían a causa de su judaísmo. Durante toda su vida los golpeaban, no entraban en la universidad por ser judíos, no conseguían un buen trabajo por ser judíos. Ya sabes, hay un chiste famoso. ¿Hay alguien? Te contaré los chistes más tarde. Cuéntanos ahora. Dice, alguien va a una entrevista de trabajo y lo revisan todo, parece estar bien, y luego le preguntan, dinos, ¿cómo te llamas? Dice el Rabinovich. Dice, pero no soy judío. Dice, podríamos... No sé, no lo he entendido. Dice, así que la cuestión es que en realidad los judíos sufrieron durante siglos en Rusia. No solo durante el comunismo, fue antes de los pogromos por aquí y todo eso. Y nuestro trabajo es realmente devolverles algo de dignidad, hacerles sentir felices de ser judíos. Dice, gran rabino, usted empezó, aunque nació en Milán, en Italia, y obtuvo sus mitzvah y estudió en Nueva York, explica su gran inglés, se convirtió en gran rabino en 1990, por lo que han pasado casi 3 décadas. Y durante este tiempo ha establecido una buena relación con el presidente Putin, quien, como dijo David, ahora ha sido elegido para un 4º mandato. Una victoria aplastante, creo que casi el 77% de los votos. ¿Cómo describiría su relación con Putin? ¿Cree que otros 6 años de Putin son buenos para los judíos?
Dice, no soy un profeta, así que no sé cómo será Rusia dentro de 6 años. Esperamos y rezamos para que mejore cada vez más. Creo que si quiere describir quién es Putin, creo que es una persona muy valiente, incluso diría que no tiene miedo. ¿Dónde lo veo? Porque él fue el primero que decidió dar algún tipo de reconocimiento a los judíos. Fue el primero que empezó a luchar contra el antisemitismo. Por mucho que quisiéramos a Yeltsin, bueno, tengo una buena relación con él, y Gorbachev, siempre que surgía un tema de antisemitismo, decían que era tabú. Por favor, no lo mencionen, por favor, no hablen de... Por supuesto, no se trataría de un evento judío. No era popular, no les habría ayudado, y probablemente la gente pensó que ni siquiera ayudaría a los judíos. ¿Por qué armar un alboroto y hacer un problema de ello? Putin fue el primero que realmente salió y dijo que los judíos pertenecen a este país como cualquier otra nacionalidad, cualquier otra religión. Así que si me preguntan cuál es la relación, creo que él es muy abierto respecto a las diferentes nacionalidades, las diferentes personas, judíos, no judíos, que viven en Rusia, y por lo tanto tiene una conexión con el líder de la Iglesia Ortodoxa, con la comunidad musulmana y con la comunidad budista y con la comunidad judía. En Rusia, la religión es un factor muy importante en la sociedad. Es un tema importante. Y por lo tanto creo que esa es probablemente su conexión con la comunidad judía. Dice, ¿cómo explica, sin embargo, su estrecha relación con usted, la comunidad judía, y con Israel? Y sobre todo con el primer ministro Netanyahu, con quien también ha establecido una muy buena relación. Si usted hizo la primera... va muy rápido. Dice, quería decir que probablemente le gusta mi barba, pero no trabaja con Netanyahu. Así que tendremos que pensar en una respuesta diferente. En realidad, podría hablarle de Netanyahu. En cuanto a mí, me resulta muy difícil. Siempre trato de adivinar cómo terminé en esta posición, si soy realmente yo o no. Y luego me miro al espejo y digo, probablemente no. Pero cuando pienso en Netanyahu, en realidad, recuerdo la primera vez que se conocieron. Fue un evento de Hanukkah en la sinagoga. Y como decimos, invitamos al presidente Putin. Y unos días después nos enteramos de que Bibi Netanyahu también estaba. Así que dijimos a Bibi que, de hecho, si vienes a la sinagoga en Hanukkah, no sé si lo haces en Israel siempre, pero si vienes en Hanukkah, puede que conozcas a alguien interesante. Y Bibi y Putin se conocieron. Netanyahu y Putin. Dice, Netanyahu y Putin se conocieron, de hecho, en la sinagoga. Más tarde entraron en una habitación y se inició una larga conversación. De hecho, fue en mi oficina durante casi 2 horas y ese fue el comienzo de una relación que ya lleva 18 años. Así que creo que, déjame decirte, lo primero, Putin ama a Israel y lo escuché de él antes de que conociera a Netanyahu. Vino aquí, lo invitamos a Israel, cuando era vicealcalde de San Petersburgo. En ese momento, Leningrado, visitó el país, volvió a casa y le dijo a su esposa, vamos a hacer un viaje a Israel. Quiero que nuestros hijos vean cómo la gente fue capaz de convertir el desierto en una tierra de leche y miel. Dijo que llevó a su familia y viajó por Israel de norte a sur, desde Matula hasta Beersheba, hasta Eilat. Realmente fue y vio todo. Y quedó realmente impresionado por lo que vio y dijo que esto es lo que había que aprender. Eso es lo primero. En segundo lugar, hay más de 1 millón de judíos que hablan ruso viviendo en Israel. Esa es una conexión muy fuerte con Rusia. Él siente que este es un puente fuerte que puede ayudar.
En tercer lugar, creo que Israel ha sido un buen amigo de Rusia. Si miramos hoy lo que está sucediendo en el mundo, las sanciones y todo eso, Israel ha demostrado que su amistad es fuerte. Y creo que ese es un mensaje importante. También creo que se da cuenta de los errores que se cometieron durante el régimen soviético, al ponerse de pie y ayudar a los países árabes en contra de Israel. Fue un error político y no tiene ningún sentido. Por eso creo que sumando todos estos puntos, creo que le gustan los líderes fuertes. Creo que Bibi es uno de ellos. Pero le gustaba Sharon y le encantaba París. Recuerdo muchos acontecimientos diferentes en el pasado juntos y creo que realmente ha demostrado a muchos países que si eres amigo de Rusia, Rusia será amiga de ti. E Israel fue capaz de demostrarlo. Y acepto lo que dice Gran Rabino, pero nos preocupa aquí en Israel que también veamos a Putin apoyando a Assad en Siria y al régimen iraní, y nos preguntamos cómo funcionan las cosas en realidad. ¿Cómo se puede apoyar a ambos lados de un conflicto y especialmente la situación en Siria, que es tan trágica? Y Rusia tiene un papel tan clave en la región. ¿Ve usted como algo positivo o negativo que parezca estar jugando a favor de ambos bandos? Dice, no estoy muy al tanto de todo, recordemos que esto es del año 2019, dice, no estoy muy al tanto de todo lo que está pasando en Siria. Sé algunas cosas que puedo mencionar aquí. En primer lugar, prácticamente todos los días se envían informes de Rusia a Israel, de Israel a Rusia, sobre lo que está pasando en Siria. El ministro de Defensa de Rusia ha estado en contacto con Israel sobre muchos temas diferentes. Y Putin cree, y lo ha dicho muchas veces en diferentes eventos, incluso en la comunidad, que Siria con Assad, en este momento, es mejor para Israel que Siria sin Assad. Les daré un ejemplo. No sé cuántos de ustedes saben que una de las comunidades judías más antiguas está en Alepo y en Damasco. Allí hay edificios que datan de la época de David el Mejé. Hay una sinagoga que había una sinagoga donde el allí Ahami conoció a... Hay una sinagoga que Joab, el ministro de defensa del rey David, construyó en Alepo. Cuando los terroristas entraron y eran poderosos en Siria, destruyeron todas las sinagogas. Hoy Rusia está ayudando a proteger esos lugares y a mantener el cementerio judío allí. Y como dice Putin, ahora mismo Siria necesita un líder que detenga a esos terroristas. ¿Qué va a pasar mañana una vez que nos libremos de los terroristas? Sentémonos y hablemos. Y él piensa que perder a Assad y tener el país en manos de terroristas, Gil y Daesh, va a ser mucho peor para Israel. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Es una gran disputa. La infiltración de Irán en Siria es otra gran pregunta. Te diría que en reuniones privadas hablo de esto con él, obtengo respuestas. No puedo decir que siempre sean las respuestas que nos gustaría escuchar, pero siento que tiene intereses en Israel cuando decide cómo tratar con Siria. Gracias, me gustaría volver a la comunidad judía en Rusia, porque me fascina cómo piensa que es genial ser judío en Rusia hoy en día. Sé que como parte de su trabajo, como rabino jefe, viajas por todo el mundo, por todo el país, perdón. Recientemente has visitado Siberia, donde hay una comunidad judía, y el mes que viene incluso vas a abrir una universidad judía en Moscú. Cuéntanos más sobre eso. Dice sobre Siberia. Dice los judíos. Dice, Siberia es un poco más fría que cerca de Salem.
solo un poco. Cuando estuvimos allí hacía 45 grados bajo cero, así que hace un poco de frío. En realidad es asombroso ver, en primer lugar, cómo estas comunidades sobrevivieron al comunismo. Mencionaste la visita a Siberia. De hecho, estuvimos en una ciudad llamada Tomsk. Es una de las ciudades que a David le encanta de su trabajo anterior en Rusia. En Tomsk hay una sinagoga que fue construida por los soldados. Eran soldados que fueron reclutados del ejército cuando eran niños pequeños de 8 años, 10 años. Sirvieron en el ejército entre 25 y 40 años. Y estos soldados judíos, después de regresar de servir en el ejército, querían seguir siendo judíos, lo que no era fácil. Fueron golpeados y sufrieron durante todo el servicio en el ejército debido a su condición. Cuando regresaron, en este caso, a la comunidad local, les dijo que no, se me ha ido, que no eran suficientemente judíos para nosotros. Así que fueron y construyeron su propia sinagoga, una sinagoga que fue devuelta a la comunidad judía. Fue un evento realmente especial. También fue especial porque de repente un judío llegó al evento con un bulto y de repente lo abrió y era un sefer, Torá, que su abuelo había guardado cuando la sinagoga fue cerrada hace 80 años y lo devolvió ese día a la sinagoga. Así que estamos hablando de nuevo de 3 generaciones de judíos que ocultaron su judaísmo y de repente vemos a este nieto llevando esta Torá de vuelta a la sinagoga cuando nadie creía que alguna vez se reabriría una sinagoga en esos años. Pero la guardaron. La guardaron en la clandestinidad. Algunos de ellos le dijeron a sus hijos, y esto realmente arriesgar sus vidas, que eran judíos, que debían honrar más. Muchos judíos se acercan a nosotros hoy cuando distribuimos la matzá y les cuentan a estos judíos mayores que tienen 80 o 90 años, nos cuentan historias de que había niños pequeños de pie en la cola. Por supuesto, las ventanas estaban cerradas y en secreto recuerdan a estos niños de pie allí con sus tenedores haciendo agujeros en esa mesa y poniéndola en matzá en el horno. Así que están hablando de judíos que mantuvieron viva la llama judía arriesgando sus vidas. Así que mencionaste Siberia. Puedes pensar que gracias a Dios hoy muchas comunidades sobrevivieron sin una sinagoga, sin una escuela judía, sin un centro judío, simplemente porque los judíos mantuvieron sus creencias fuertes a pesar de todas las dificultades. Creo que es realmente la belleza del judaísmo ruso. Solo quiero mencionar una cosa. Recuerdo una vez que Elie Wiesel vino a Moscú y nos hizo una pregunta. Él dijo, ¿cómo es que la judería española, después de la Inquisición, no quedó nada? Muy raramente, dice, se encuentra un judío que sea bisnieto de un judío de Marana. Y en Rusia hay tantos que mantuvieron el judaísmo oculto. Y hoy está saliendo a la luz y tan abiertamente y fuerte. Y aún así sobrevivió. Así que no tenemos la respuesta. Creo que realmente los judíos rusos tienen una fuerte creencia de que aunque sea frío y duro y sea Siberia, seguirán luchando. Estos soldados, 40 años en el ejército, y regresan y deciden que van a construir una sinagoga, eso dice mucho sobre el alma judía. Dice, Gran Rabino, voy a lanzarle una bola curva, como dicen en el béisbol. Ya sabe, algunas personas dicen que Chabad envía a Shilchim, no sé lo que es, a todo el mundo para salvar almas judías, lo que usted claramente hace, incluso en lugares como Siberia. Otros dicen que usted está alentando a los judíos a vivir en lugares lejanos por todo el mundo y no regresar a Israel. ¿Cómo responde a esa crítica?
Dice, hace muchos años recibí una llamada de alguien muy famoso aquí en Israel, Arik Sharon. Le contaré una historia, lo que pasó. Un día recibí una llamada telefónica diciendo que quería verme. Volé especialmente a Israel. Fui a su oficina en Jerusalén. En realidad, hablando de Arik Sharon, toda su oficina es tan grande como un escenario. Y tenía el Talmud detrás de él. Y ese era prácticamente lo que tenía en su habitación. Fue realmente interesante ver qué clase de oficina trabaja el primer ministro de Israel. Y durante aproximadamente una hora me gritó y nos dijo que estábamos haciendo las cosas mal, no salvando a estos judíos, abriendo escuelas judías, abriendo sinagogas, abriendo centros comunitarios, sirviendo a esos judíos. Él dice, mientras los sirvamos, no vendrán a Israel. Necesitamos que 1 millón de judíos rusos vengan. Dice, y si no vienen, tendremos una mayoría árabe en Israel. Así que tu trabajo es cerrar todas las escuelas, todas las sinagogas, todos los centros y hacer que esos judíos vengan a Israel. Y les dije, en ese momento, que podía estar de acuerdo contigo, podía estar en desacuerdo contigo, pero créeme, no va a funcionar. Los judíos no tienen ninguna afiliación, no tienen ninguna conexión. ¿Cómo vamos a traerlos a Israel? ¿Solo porque vas a chasquear los dedos y porque no habrá una escuela judía se asimilarán completamente? Y no puedo decir que lo convencí. No me convenció a mí tampoco. Pero años después, recuerdo la primera vez que el embajador israelí vino a mí y me dijo, ¿sabes qué? Chabad tenía razón. Y más tarde, el Saknut vino a nosotros y nos dijo, ¿sabes qué? Chabad tenía razón. Y fue entonces cuando comenzaron este programa, Zeut Zeunirit, bueno, no sé si lo he dicho bien, una identidad judía. Y todos estuvieron de acuerdo en que si no se les hace sentir judíos, no vendrán a Israel. Hace unos años hicieron un estudio sobre el Aliyá en los últimos años. Y dijeron que Chabad era probablemente la entidad más fuerte que atraía judíos a Israel. Creemos firmemente que el mejor lugar para un judío es Israel. Pero hay que darse cuenta de que es judío para poder decirles que tienen que ir a Israel. Imprimiremos folletos, haremos, como lo llaman en Rusia, propaganda. Cerraremos las sinagogas, los judíos no vendrán. Si se sienten judíos, vendrán a Israel. El señor Aminov, que acaba de recibir un reconocimiento aquí, compró una casa en Israel. Sus hijos aman a Israel. Su esposa ama a Israel. Y gracias a Dios, creo que los judíos rusos, incluso los que viven en Rusia, han hecho por Israel, lo que han hecho por Israel es asombroso. Creemos, y siempre lo digo, que un judío en Rusia que no se siente muy cercano a Israel tiene un problema con su judaísmo. No existe tal cosa como judaísmo que sea judío, pero no esté conectado a Israel. Pero obligar a la gente a venir aquí no va a suceder. Si vamos a hacer que se sientan bien con lo que son y quieran venir a Israel, eso sería genial. No podemos hacer que huyan de Rusia. Ya han tenido suficiente. Tenemos que hacer que se sientan bien y que esa sea su elección de venir aquí. Dice, una de las cosas interesantes que me dijiste antes fue que en Rusia no es posible, como en Estados Unidos, donde se es religioso o secular, o incluso aquí en Israel, y no es como si la mayoría de la comunidad se estuviera asimilando. Los jóvenes, por el contrario, se están casando, redescubriendo su judaísmo y casándose con la fe. Usted tiene 13 hijos. Dice, gracias a Dios. Cuéntenos cómo lo ha hecho.
I mean, it seems not make the Let me 30. call my wife. Dice, déjame, como, no sé qué ha dicho, perdón. How you've led ¿Cómo ha liderado este this milagro del miracle resurgimiento of judío, revival perdón, in Russia, en Rusia, donde la gente está volviendo where people are coming back to Judaism, where it's al judaísmo, donde very está de moda common, usar una kippah, whereas in Europe, mientras que en people are Europa scared la to gente wear tiene kippah. miedo de usar una kippah? Actually, I don't think it's my Dice, en doing. realidad no I creo que think sea it's, obra mía. First of all, I think it's a En miracle. primer lugar, creo I que es think un it's, milagro. everything that we Creo see que in todo lo que Russia, vemos en Rusia it's hard es to difícil remember how it was recordar 30 cómo years ago, era 40 years hace ago, 30 años, but hace it's 40 clearly a años, miracle. pero Nobody es ever claramente un milagro. believed Nadie creyó that nunca que el judaísmo en Judaism in Rusia Russia would come back. volvería. If people that visited, Si la gente que and we have visitaba some people Rusia, here, y tenemos that algunas visited personas aquí que lo Russia visitaron hace 30, 30, 40 años, 40 years ago, decían que se they había said, "It's acabado, over. que no había futuro. There's no future. You have some old Jews Había coming judíos here, ancianos that's it." que venían a la I remember the sinagoga y first eso era day todo. that Recuerdo el primer día somebody came over que to fui a me la and said, sinagoga y alguien se me acercó y me dijo, si ves a estas personas mayores, "You better watch over them. será mejor que las You better cuides, make them feel good. será mejor que las That's hagas your sentir bien, community." porque esa es tu I comunidad. looked around and I Miré a said, mi alrededor y "Well, dije, thanks to me, gracias a mí, la edad promedio había bajado un 20%. but I was the Pero only yo era el young único person. joven allí. There was no young people. No había jóvenes alrededor. And today, Hoy creo que lo que ha sucedido has happened con la with the Iron Curtain caída falling, de la cortina de hierro, the con la freedom of libertad religion, religiosa, con un presidente who's que ready está to come to dispuesto Jewish event, a venir a un evento many different judío, things. muchas Again, cosas connection to diferentes. Israel. De nuevo, la Don't conexión con forget, not Israel. every No olviden que probablemente Jew cada in Russia segundo has some kind judío of en family Rusia in Israel. So tiene let's algún not tipo de believe familia everything. en Israel, perdón. Dice, verás a los rusos en las calles y el Russians simple in the hecho streets, and just going over to them and de telling them acercarte a shalom, ellos y decirles salam that's probably es probablemente el mejor regalo que the best podrías present you can do hacerles. for them. They expect, many of them Muchos de actually ellos say that. esperan, de hecho, We come to decir, Israel, hemos venido a Israel y nos sentimos tan judíos y de repente llegamos aquí y los religiosos no nos miran porque no somos lo suficientemente religiosos. Los israelíes no nos miran porque somos rusos y en realidad somos judíos. Eso es todo, somos judíos. Eso es lo que siente un judío ruso común. Se siente judío y por ser judío está conectado con cualquier otro judío. En nuestra comunidad no existe tal cosa. Como etiquetar a alguien como religioso, sefardí, hasídico. Esas etiquetas no existen en absoluto. Somos una gran familia de judíos y quizás a veces aquí en Israel nos dejamos llevar por estas diferencias que no creo que signifiquen nada, porque a veces tienes hermanos y hermanas que se aman y son diferentes, así que muy a menudo, de hecho, vemos israelíes que vienen a Rusia y a la sinagoga y les preguntamos ¿a dónde van? Dicen, no, en Israel no vamos a la sinagoga, porque si fuéramos a la sinagoga en Israel, somos datim, somos religiosos. Cuando vamos a la sinagoga aquí, es porque somos judíos y eso es lo que realmente sienten los judíos hoy en Rusia, se sienten judíos. Nunca he preguntado a nadie, ¿eres religioso o no eres religioso? La gente no nos ve como religiosos, nos ve como judíos. Creo que no sé cómo sucedió, es una bendición, es realmente una comunidad especial y única. Nos amamos unos a los otros y no pensamos en las diferencias. Pone aquí español. Pensamos tal vez porque estamos en una situación así, tal vez porque nos damos cuenta de lo difícil que era para la generación anterior poder venir a una sinagoga y simplemente decir soy judío. Así que tal vez se aprecie y no pensamos en esas pequeñas tonterías sobre lo religioso, lo no religioso. Eso realmente no cuenta. Hice una pregunta difícil más antes de abrir el debate a la audiencia y pedirle un mensaje de Pesaj. Si un gran problema, como usted sabe, en el escenario internacional hoy es que Estados Unidos acusa a Rusia de interferir en sus elecciones y en respuesta al presidente Putin, en una entrevista con la NBC, dijo que definitivamente no estaba involucrado y tal vez incluso podrían ser los judíos. Algunos de nosotros tomamos eso como un comentario antisemita. Usted no.
Dice, de hecho, diré que hubo muchos artículos diferentes y respuestas impresas y explicaciones de lo que realmente quiso decir o lo que no. Diré algo aquí. Espero que no se cite demasiado. Pero en realidad creo que, en primer lugar, cuando le dices a los rusos... Ay, es que esto es importante, se me ha ido para atrás un momentito. Perdón, ¿eh? Podría ser perfecto. Cuando le dices a los rusos que te has entrometido en las elecciones, lo toman como un cumplido. Dicen, vaya, somos capaces de decidir quién va a ser presidente en Estados Unidos. Somos muy poderosos. Ahora bien, si son los judíos los que lo han hecho, vaya, los judíos son incluso más poderosos. Sabíamos que son fuertes, pero pueden planear algo así. Así que realmente no creo que ese fuera el mensaje que estaba dando el presidente Putin. Estaba diciendo que podría haber sido cualquiera, podría haber sido alguien ucraniano, alguien con tarjeta verde estadounidense, alguien tártaro, un judío. Simplemente estaba mencionando muchas nacionalidades diferentes. Realmente no creo que después de 20 años de conocer al señor Putin haya ningún sentimiento antisemita en él. Incluso diría que a veces, hace poco tiempo, en una entrevista, le preguntaron qué opinaba sobre la intromisión de Rusia en Estados Unidos. Y él dijo, ¿sabes? Me recuerda a todos esos antisemitas, cuando algo sale mal, culpan a los judíos. Él dijo, la verdad es que no sirven para nada, no saben cómo hacer nada, así que son perdedores y es por eso que tienen que culpar a alguien, así que culpan a los judíos. Él dijo, algo va mal en Estados Unidos, así que culparán a los judíos, a los rusos, perdón. Es como, así que realmente no creo que haya habido de ninguna manera desprecio. Algunas personas en Rusia podrían incluso decir que es un cumplido para los judíos. No estoy de acuerdo con eso. ¿Pero Rusia se entrometió en las elecciones? Dice, no lo sé. Yo seguramente no lo hice. Dice, sé, gran rabino, que tienes que salir de aquí a las 10 en punto y cumpliremos esa promesa. Pero ¿cuál es su mensaje mientras nos acercamos a la Pascua? A esta audiencia aquí en Jerusalén. Creo que, como ya he dicho antes, los judíos rusos comprenden lo que significa. Egipto no es solo un país, no es solo nuestros vecinos de al lado. Es un estado mental, una actitud. Como decimos, mitzarim utgulubim. Puede ser justicia, puede ser celos, puede ser cualquier cosa que nos permita abrirnos y expresarnos de la manera correcta en nuestro interior o darnos cuenta realmente de quiénes son. Y cuando una persona se da cuenta de lo libre que es, de lo mucho que tiene para dar a los demás y de lo mucho que no tiene por qué temer a todas esas dificultades que le rodean, o de los celos, eso es realmente abandonar Egipto. Eso es realmente abandonar la esclavitud. Hoy en día puedes ser esclavo de un teléfono móvil, de tu trabajo, de cualquier cosa que te rodee. Así que en realidad se trata de sentirse libre para expresarse, de abrir su potencial y hacer lo que realmente cree que es correcto. Muy a menudo hacemos cosas porque la gente que nos rodea piensa que es lo correcto o lo incorrecto. Muy a menudo hacemos cosas porque está bien o porque es aceptado. Creo que salir de tu propio caparazón y darte cuenta de quién soy, de cuánto poder positivo tengo dentro de mí y de cuánto puedo lograr, es realmente salir de Mitzarim. Acabo de mencionar antes que a veces simplemente acercarse a otra persona en la calle y decirle Shalom, a veces es realmente salir de Mitzarim. En realidad se trata de abrazar a otro judío, abrazar a otra persona, ayudar a otra persona, simplemente romper estas barreras, romper estos estigmas, estas etiquetas. De nuevo, religiosas y no religiosas. Por supuesto, es importante observar, aprender,
observe and learn and do, but y hacer, pero ¿cómo vamos a how can we ayudar help another Jew a otro judío si siempre podemos poner estos muros entre nosotros? El objetivo es realmente abrirse, and salir y vivir una vida real y plena. live a real, fulfilling life? Well, I think you'll Dice, agree bueno, creo that, que estará de acuerdo this conmigo has been a en que esta ha really sido una entrevista realmente inspiradora. interview, at least for me. Thank you, Chief Rabbi. Gracias, gran rabino. The Chief Rabbi El gran has rabino ha agreed to accedido a take responder questions, but preguntas, please let me stress, pero permítame we don't enfatizar hear que no queremos the escuchar a Jew otras in Russia. personas dando un drashab. Please don't give us Por a favor, minute. no dé un A short discurso, question, una pregunta a breve al rabino, respectful question, una pregunta and we'll take respetuosa you y responderemos a from algunas. mics on either Hay side micrófonos a ambos of lados the de la audience, I sala, believe. de la audiencia, So let's take así que tomemos the las first primeras one desde aquí. from here in the middle. Dice, gran rabino, ¿cree que es posible que la razón por la que los judíos en Rusia han superado el pasado debido al ejemplo dado por el rabino cuando estaba en prisión y salió y no perdió su fe y de hecho difundió su fe? ¿Cree que eso tiene algún tipo de influencia en los judíos de Rusia? I'll try to answer. I really don't know. Dice, intentaré responder. En realidad no sé quién dio el ejemplo. Creo que muchos líderes judíos se pusieron de pie y fueron fuertes. Mencionamos antes a Natan Saransky, Yule Edelstein y muchos otros que se pusieron de pie por sus creencias. Creo que cualquiera que esté dispuesto a renunciar a la comodidad y tal vez incluso a arriesgar su vida por lo que cree es el ejemplo más fuerte para que cualquiera pueda vivir una vida real. Así que no hay duda de que en aquellos días en el que arrestaron al rabino anterior y todos se dieron cuenta de que no había esperanza y aún así él siguió hasta el final, estoy seguro de que en ese momento salvó a los judíos rusos de rendirse. Pero creo que hubo muchos otros líderes que ayudaron de una manera u otra a mantener vivo el espíritu. Quiero enfatizar nuevamente que creo que este es el ADN de un judío ruso. Los judíos rusos no se rinden. Están realmente dispuestos a luchar hasta el final, si creen en algo. Y hay mucho que podemos creer en ellos. Creo que hay un micrófono ahí arriba. El rabino por su charla dio la impresión de que hay una marcada diferencia entre el resurgimiento del judaísmo, entre los judíos de Rusia, y el de aquí. La opinión generalizada es que este resurgimiento no ha tenido lugar todavía, hasta el punto de que a veces es difícil distinguir a un judío ruso de un no judío. ¿Tiene alguna sugerencia de cómo ese tipo de resurgimiento judío en Israel entre los judíos se podría lograr? Dice, creo en primer lugar, ya que estamos a punto de Pesaj, deberíamos abrir nuestras casas. Estoy seguro de que probablemente un gran porcentaje de los judíos rusos que viven en Israel nunca fueron invitados a un seder, solo por dar un ejemplo. Y si cada uno de nosotros, recuerdo los días en que solíamos estar en esa silla vacía junto a la mesa del seder para el judío ruso, llenemos esa silla. Invitemos a las familias judías, a las familias rusas judías, a ver un seder nuestro. Créame, esto creará una amistad especial. Estarán agradecidos por ustedes de por vida y volverán. Y será la mejor experiencia para tu familia, para tus hijos, ver a una familia que nunca participó en un seder, ver un seder real. Y creo que se podría hacer. De muchas maneras. Podría ser un Shabbat, podría ser llevándole matzá a su casa y hacerle sentir que es querido aquí en Israel y que lo amamos y que lamentablemente muchos judíos rusos vinieron a Israel, querían ser parte de la tradición y todo eso y sentía que no pertenecían a estas sinagogas ya organizadas o lo que sea. Y de alguna manera se dieron por vencidos. Puede ser que me equivoque, es muy difícil para mí juzgar. En primer lugar, creo que en Israel hay un resurgimiento increíble de todo.
No quiero juzgar de ninguna manera, de manera desfavorable, pero si me preguntas qué hay que hacer, creo que los judíos rusos tienen una tendencia a seguir viviendo en sus guetos, siguen viviendo dentro de sí mismos. Este muro tiene que caer y tenemos que hacernos sentir parte de la sociedad. Muy a menudo la segunda generación se siente mucho más en casa, pero creo que si vamos a abrir nuestras casas, muchos más vendrán. Dice, bueno, gran respuesta a la pregunta de atrás, caballero. Dice, me gustaría saber qué hará la Federación por los judíos que vengan a los partidos de fútbol de la Copa Mundial. Y también me gustaría preguntarle, en Sochi fui a buscar a Chabad y fui a buscar al rabino Eitel Kopp y me dijo que la Copa Federación y no pude encontrar a Chabad. Y los vecinos se quedaron petrificados cuando pregunté. Y entendí que Putin deportó al rabino Eitel Kopp. Que es amigo suyo. ¿Podría explicarnos qué está sucediendo? ¿Por qué no hay Chabad en Sochi hoy? Dice, buena pregunta. Dice, la número 1 sobre la Copa Mundial. Dice, primero que todo, vamos a alentar. Me encantaría que Italia ganara, pero ni siquiera llegaron al juego. Entonces lo que vamos a tener es, en primer lugar, comida kosher disponible en todas las ciudades donde se lleven a cabo los juegos. Abriremos el Shabbat a cualquier visitante o aficionado que venga al Mundial. Ofreceremos comidas de Shabbat en todas las ciudades donde haya partidos. Y por supuesto servicios para los turistas que vengan. Estaremos encantados de ayudarles y darles la bienvenida. Lo que pasó en Sochi, lamentablemente, es una historia muy muy triste. El rabino Eitel Kopp es un amigo mío, muy amigo, y debo decir que estaré abierto. Me reuní con el presidente Putin cuando se estaba desarrollando toda esa historia y lo estaban enviando lejos con acusaciones absurdas y locas de que estaba espiando, o no recuerdo exactamente las palabras que se estaban utilizando, y fui a verlo, y debo decir que el propio presidente Putin se sorprendió cuando escuchó lo que estaba sucediendo y dijo que lo investigaría y que se pondría en contacto con nosotros. Lamentablemente el FSB, que es el KGB de hoy, está muy activo hoy en Rusia, y lo que nos dice cuando le preguntamos qué pasa, sabemos con certeza que esto no es un peligro para Rusia. Para mantener al rabino Eitel Kopp allí, es querido por todo el mundo. Lo quería, construyó una hermosa comunidad, está haciendo una gran labor. ¿Puede al menos explicarnos cuál es la razón por la que no quieren? Y dice, escuche, dice, la CIA, si fuera la CIA y hiciera la misma pregunta, no obtendría una respuesta. Si fuera al Mossad, no obtendría una respuesta. No le debemos una respuesta. Lamentablemente estamos tratando con la organización que todavía tenemos hoy. Hoy tenemos idea de por qué pensaron que el rabino Eitel Kopp debería ser enviado. Creo que es malo para Rusia, es malo para la comunidad judía rusa. Tratamos de hacer todo lo que podemos, lamentablemente fallamos. Entonces, ¿qué puedo decirle? Se gana y a veces ganan algunos el juego. A veces pierden otros. Con el rabino Eitel Kopp pedimos un gran rabino. Esperamos que muy pronto encontremos otro para reemplazarlo. Dudo que alguien sea tan bueno como él, pero haremos lo posible. Una cosa que podría decirle, y seré franco, Rusia cree hoy que deberíamos tener tantos rabinos locales como sea posible, formados en Rusia, nacidos en Rusia. No necesitamos importar rabinos estadounidenses a Rusia. Probablemente también tenga que ver esa relación ruso-estadounidense. No tengo idea de cómo los rabinos se convirtieron en parte de esta ecuación, pero es más o menos la historia. Dice, tiene energía para un par de más. Aquí se confirma lo que decía Jaume Farrerons, con perdón, de que puede ser
pues es posible que Putin quiera su propia oligarquía rusa. Dirá, oye, esto es imposible. Convivir sin ellos, pues vamos a tener la nuestra propia. Bueno, seguimos. So one on the top there. Dice Rabino, mencionó que visitó Tomsk. Me pregunto si tuvo la oportunidad de visitar Birobidzhan. ¿Sigue existiendo ya? ¿No hay judíos allí o todavía hay judíos? So, Birobidzhan Dice, así que Birobidzhan, creo que lo digo bien, todavía está allí. they are, thank God, Y hay, gracias a Dios, muchos menos judíos they were at the height of, que en el apogeo de cuando Stalin decidió enviar a los judíos a esta región autónoma judía. the Al final de Rusia, it's in the Far East. está en el lejano oriente, cerca de China. It's a Es una ciudad que fue construida prácticamente and swamps. sobre pantanos. Very tough. Es un lugar muy duro para vivir In allí. winter, it's En invierno hace un frío terrible, en verano hace un calor insoportable y probablemente probably Stalin decided to take Stalin revenge on the decidió Jews. vengarse de los judíos y decidió enviarlos a un lugar tan hermoso. So, Así que el plan era enviar a todos send all the Jews of Russia to los judíos de Rusia a Birobidzhan. Bueno, gracias a Dios no sucedió, pero los que terminaron allí, The doors to Israel opened up, many cuando se abrieron las puertas a Israel, muchos volvieron a Israel. Today there are probably, Hoy probablemente, diría, entre 7 y 10.000 judíos vivieron en esa ciudad. we'll be visiting Birobidzhan. Visitaremos Birobidzhan en unos meses para abrir por primera vez First time in history en la historia un mikveh construido en esta ciudad. built in Birobidzhan. Actually, De hecho, repito, el señor Aminov estuvo sentado aquí hoy, es uno de los patrocinadores de este proyecto, así que gracias a Dios abrimos una sinagoga allí, un centro comunitario, un jardín de infancia. El rabino de Birobidzhan, como se diga, el rabino Eli Ritz, nació en esa ciudad, estudió una yeshiva aquí en Israel y ahora vuelve para serlo el rabino allí. Y hay actividades increíbles en la comunidad judía. Tienes que entender que toda la ciudad es realmente judía. Judía no exactamente en el sentido en el que entendemos el judaísmo, pero todo está escrito en letras yiddish. Por supuesto, todos los símbolos de las ciudades son menorás y Magen David y todo lo demás. La calle principal no es la calle Lenin, sino la calle Shalom Aleichem, y así sucesivamente. Así que es un lugar interesante para vivir, porque los no judíos, en realidad, viven en una región autónoma judía y probablemente se sienten más judíos que muchos otros judíos. Acabamos de abrir un restaurante kosher allí, que también es el primero, así que diría que la vida judía allí está realmente prosperando, pero no hay tantos judíos allí. Así que no creo que haya un futuro asombroso, pero hay muchas actividades. Dice, esto me lleva de nuevo a la pregunta que le hice antes sobre lo que me gustaría saber un poco más. ¿Está abriendo una universidad judía en Moscú? Aparentemente basada en el modelo de la yeshiva. Dice, de hecho, entendemos que no todos los niños y niñas irán a una yeshiva o una escuela religiosa, por lo que estamos dando una oportunidad a los niños y niñas de recibir una educación secular al mismo tiempo que aprenden algunos estudios judíos. Tenemos una escuela, una universidad para niñas. Ahora estamos embarcando en esto y estamos haciendo de esto un gran proyecto. De hecho, está en conexión con el Turo College, que nos ha ayudado mucho. Los niños y las niñas están estudiando en esta universidad. También obtienen un título americano que esperamos que les ayude en el futuro. Así que, gracias a Dios, hoy veremos en primer lugar que esta idea de establecer una universidad tan abierta y de ese nivel realmente cuenta, con el apoyo total del gobierno. Al mismo tiempo que el gobierno está creando muchas universidades pequeñas y tratando de que la mayor cantidad posible de universidades grandes se fusionen y se conviertan en grandes universidades. Todavía creen que deberíamos tener una universidad judía. Así que les estamos muy agradecidos y esperamos que el proyecto sea un éxito. Dice, ¿cuándo se inaugurará? Dice, se inaugurará oficialmente en unos meses, pero en septiembre seguramente.
question. Dice una pregunta más. We can just see a hand. It's not easy. Dice, Gran Rabino, muchas gracias por su charla tan inspiradora, pero me interesó mucho lo que dijo hace unos 40 años, cuando la gente visitó Rusia. Pensaba que era el fin, no habría un resurgimiento. Yo fui una de esas muchas personas privilegiadas que visitaron Rusia hace unos 40 años. Era una persona bastante joven y nunca pensé eso en absoluto. Siempre sentí que por la sed de conocimiento y por Yadut y todo lo demás, era un gran privilegio enseñarles. Quiero decir, había muchas clases clandestinas que dábamos y me sorprendió bastante que dijeras eso. Quiero saber qué te hizo pensar, porque sé que cuando Natab Sarin vino a visitar una escuela integral grande en Inglaterra, siempre dijo, ya sabes que siempre estábamos vivos y coleando. Y eso es lo que sentí. Dice, bueno, no estoy seguro de dónde fuiste. Dice, me quedé un poco sorprendida. Dice, visité Moscú y visité unas 12 o 15 familias. Dice, quiero decirle, dice, a través de Ernie Fitch, dice, había mucha gente de Inglaterra que realmente, ya sabes, los 35. Dice, bueno, en primer lugar visité Rusia en 1987, cuando las cosas ya estaban mejorando. Y vi la realidad sobre el terreno. Ahora estoy de acuerdo contigo en que había algunas personas, mencionaste a Natan Nazarim, había muchas más. Yo diría que si reunimos a todos, el mundo había unos cientos de personas de la Unión Soviética en toda Rusia que eran activas en la clandestinidad. Ahora bien, todo el mundo comprendía, en primer lugar, que como se abrieran las puertas o les dejaran marchar, saldrían corriendo. Y esos cientos de miles que se quedaron se perderían. Eso es lo primero. En segundo lugar, Rusia no es Moscú. Hoy en día hay más de 200 comunidades en Rusia. Mencionaste Tomsk y eso es lo que mencioné. Es una ciudad como Tomsk donde no hay sinagoga, ni rabino, ni nada. Los judíos deberían seguir siendo judíos y tienes una comunidad próspera. Eso es un milagro. Si me preguntas, no tengo ni idea de cómo sucedió eso. No sucedió porque Natan Sharansky estuviera en Moscú o alguien más en Odessa o en Kiev. En total, en toda la ex Unión Soviética, probablemente había 7 u 8 sinagogas. Hoy en día estamos hablando de cientos de sinagogas, miles y miles de personas que salieron y dijeron, somos judíos. En 1993, solo para darle una idea, alguien se acercó a la comunidad judía en Moscú y dijo, quiero construir una sinagoga. Y la gente le dijo, estás loco, nuestras sinagogas están vacías, no viene nadie aquí. Quien quiera que fuera judío se fue, no queda nada. Y desde entonces, por supuesto, hubo nuevamente, mencioné, antes judíos rusos, si me preguntan, son los más fuertes y los creyentes de que nada extinguirá su creencia. Pero la mayoría de ellos ni siquiera sabía que eran judíos. Hoy estamos hablando de una comunidad que, gracias a Dios, tiene 100.000 miembros. Es como mencioné antes la cantidad de matzá que horneamos. Cada mes se venden más de 50 toneladas de carne kosher en Moscú. Entonces, si les preguntas dónde estaban, hace 20 años, déjame referirme al señor de aquí, a Minov, solo porque está aquí. Si hace 15 años, hace 20 años, no hace 20 años, prácticamente ni siquiera sabía que era judío. Hoy tiene una hermosa familia, 6 hijos. Ya sabes, observa el Shabbat, se pone las 2 partes del tefilín todos los días y así sucesivamente. Y esa gente, gracias a Dios, como la gente de nuestra comunidad, ¿de dónde salieron? Cuando eran niños, crecieron, ni siquiera sabían que eran judíos. Sus padres ni siquiera pensaron que fuera importante decirles que eran judíos. Entonces algunas personas sabían en algún lugar que eran judíos. De nuevo, si estás hablando de si el judaísmo sobreviviría, en Rusia es sí, ¿saldrían cientos de miles de judíos y dirían soy judío? No creo que nadie lo creyera. Incluso podría contarles historias que, bueno, sentían que no tenían sentido. Ya saben, mantener allí las sefirot de la Torah, o libros, o cualquier cosa, porque nadie los iba a leer mañana. Hoy prácticamente 2 veces al mes traen una nueva sefirot de la Torah a Rusia, a una sinagoga diferente. Y creo que mucho
De eso se debe a las personas que ayudaron who helped in those years, en esos años a los rusos locales que mantuvieron viva la llama y a muchas organizaciones judías que ayudaron materialmente, espiritualmente, físicamente, visitando, ayudando, enviando comida, paquetes, libros y todo. Eso es lo que mantuvo viva la llama. Bueno, pero no creo que nadie en su mejor sueño, en su mejor escenario, haya creído que iba a ser tan bueno como lo es hoy. Creo que si hubieras estado allí hace 40 años, visitarlo y ver qué estaba pasando. Okay, one last Dice, bueno, una última pregunta. the mic. ¿Dónde está el micrófono? Chief Rabbi. Dice, mi nombre es como el primer, My name is like first name of Putin. el primer nombre de Putin, así que mi nombre es Vladimir. Vladimir. And, Очень приятно. Dice, y por supuesto, eso quiero hacerle una pregunta difícil. Usted habló de Siria y estoy bastante de acuerdo, así que tal vez Assad sea mejor que el deal. Pero ¿qué puede decir de las relaciones entre Rusia e Irán? ¿Que son amigos o enemigos? I think Iran Dice, creo que Irán es un enemigo de Irán, itself, if you ask de me. Irán mismo, si me Of pregunta. course, there are Y por supuesto su enemigo es cualquier enemies otro in the country around the world. país del I mundo. would say many in the Yo Arab diría que world muchos en el mundo árabe también se sienten que Irán no va en not going in the right direction. la dirección The question is correcta. what to do La with pregunta es qué hacer con it. Irán. So, again, I'm not Por lo in the tanto, repito, position- no soy un I'm político not a spokesman for ni Mr. un portavoz del señor Putin, So, así I que don't know exactly what is the no sé best way exactamente cuál es la mejor to manera deal de with tratar Iran. con Is Irán. it sanctions? ¿Son las sanciones? ¿Es averiguar cómo controlarlos? How they control them, putting sense into their heads ¿Infundirles and sentido making them común understand y that hacerles they're entender que están fighting a librando una war guerra that has no que no tiene ningún propósito ni ningún medio, que no va nothing's going to come out of it. a salir nada de ella? I do believe Por eso creo que that, Rusia tiene Russia has some kind of dialogue with Iran. algún tipo de diálogo con Irán y está tratando de encontrar una manera de hacerles entender They have to find que a tienen que solution, encontrar una solución, whether it's in Syria, ya sea en Siria, en la border of frontera Russia, con Rusia o many en muchos others otros that are asuntos being dealt with que se Iran. están tratando con Irán. I think that it's important, Creo que es importante, first of all, en Israel primer has lugar, all the Israel right tiene todo el to derecho a defenderse defend itself, y creo que but el Mr. señor fully, Putin whether lo it's in entiende Syria perfectamente, and ya sea en dealing Siria with o en Iran, Irán. La hostilidad hacia Israel. What to do with Iran? ¿Qué hacer con Irán? No tengo una solución. Creo que si hubiera There would be a combined effort. un esfuerzo conjunto de la mayoría de los países del mundo Countries in the world that understand that que Iran could entendieran be que a Irán danger podría ser un peligro to itself, para sí mismo y para el resto maybe del we'll get del some. mundo, tal vez llegaríamos a un I think acuerdo. that has Y to creo be que tiene que some haber kind of algún tipo de manera de way of entendimiento para understanding to find encontrar a common una solución that's común gonna, que de nuevo again, somehow control the situation. controle de Right algún now, modo it's allí. En este momento creo que es peligroso the whole Middle para East, for todo Iran, Oriente for Medio, Russia also. para Irán y So, también para I do Rusia. hope Así a que solution espero will be found. que se encuentre una Do solución. I deal with Iran? No. ¿Trato con Irán? Do I No. tell Putin what ¿Le to digo do a with Iran? Putin lo que Also tiene que hacer no. I do con know Irán? that, Tampoco. Sé que every tal time vez Netanyahu Bibi, meets with President Putin, Netanyahu, he se reúne con el presidente Putin and, y se lo pregunta en la mesa. we're trying Y estamos to tratando de ayudar help a que la relación that the relationship entre between Israel and Russia should be even Israel y stronger Rusia now. sea aún más fuerte y espero que eso también ayude a la seguridad de Israel. I'd like to just end on Dice, bueno, me gustaría terminar con una historia positiva. Permítame contestarle una historia personal porque sé que ustedes... Bueno, pero el presidente Putin compró un apartamento en Tel Aviv a su profesora de alemán para agradecerle porque la apreciaba y luego la conoció cuando vino a Israel. Ha habido informes en la prensa de que cuando ella murió el año pasado se lo dejó al presidente Putin. Dice, les contaré la historia como la conozco. Cuando el presidente Putin visitó Israel, de hecho hubo un encuentro sorpresa entre los dos, y de repente se vieron, se abrazaron, se besaron y se echaban el uno encima del otro. Y en un momento dado el presidente Putin se volvió hacia ella y le dijo, ¿en qué puedo ayudarla? Gracias a Dios ahora tengo una manera de ayudar.
You Cuando era helped me. niña me How ayudaste. can I pay back for ¿Cómo what puedo you pagar did lo for que me? hiciste How por can I mí? help you?" ¿Cómo puedo She ayudarte? said, Dice, ella le dijo, dice, si "I puedes want a big encargarte problem. de un gran problema, My neighbors mis vecinos above me que viven arriba de mí are están steadily inundando flooding my constantemente mi apartment. apartamento. Can you please ¿Puedes make sure asegurarte that this should stop?" de que esto no se detenga, de que esto se detenga? And I remember Y him recuerdo que él telling me me the contó la story and I historia was just laughing, and he y se said, estaba "It's like riendo y dijo, es when como la historia del soldier soldado que pide que lo asks to be trasladen moved a, to a different a otro, sí, de todos modos, para resumir la historia, yeah, anyways, to make a long story short, él le compró un got an apartamento apartment, and a while ago y hace un she tiempo asked that she ella le wants pidió to que quería transfer the transferirle la ownership propiedad back a él, to him, to a Jewish a una organization in organización Russia. judía en Rusia o a una organización judía en Rusia. Ella Somehow quiere que de this alguna manera, cuando muera passed away, and she's gonna y vaya a die, morir, el the property should go apartamento back to vuelva a Russia. Rusia. And Putin was Y Putin en actually realidad estaba opposed. firmemente en He said, contra. "No, this was bought Dijo, for no, somebody that lives in esto Israel. fue comprado Israel. para alguien que We vive want en ownership Israel, of no it. queremos la propiedad de ese Let us give apartamento. it to Fue un somebody that regalo lives dado in a Israel. alguien Let que us vive en do what's Israel. what's gonna be with Dejemos it." que Israel decida qué va a What's pasar going con ese on there today? apartamento. Dice, no sé qué está pasando allí ahora Well, mismo, I didn't really no he follow the seguido mucho la story, historia. but I do think Dice, that pero sí creo que estaba orgulloso he was proud of his de su teacher, and he maestra was proud that she was Jewish, and y he was de que very ella fuera thankful for judía her. y le He estaba always muy, muy asked how is agradecido. she Siempre doing, preguntaba how's her health, cómo estaba de does she salud, need si anything, necesitaba algo. and I think it does show Y us creo que eso that demuestra this was cierto interés. publicized Esto no before. se había hecho público antes, The story simplemente came out when sucedió, she passed la historia away, salió a la luz. but I do think that he has Dice, a creo que certain tiene personal cierta conexión personal con personas que connection ahora with people that siente he feels now que that lo he's han gone. ayudado en el pasado. I think her name was Mina Berlina. Dice, su nombre es Mina Berlina y estoy seguro de que tiene una conexión especial con usted y todos hemos visto, porque esta noche el gran rabino Berei Lazal, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Thank you. Chag kasher v'sameach. Pues Happy eso, kosher Pesach. pues eso. As I Bueno, said, familia, Shana Haba b'Yerushalayim, let's dice all como this decir- year we'll all celebrate in Yerushalayim with Mashiach. Shana Tova. que sean todos muy felices y coman perdices.